Joder, es que esta intro, o sea, esas corcheas, esas semicorcheas, es que lo han clavado. Bueno, si estás hoy aquí viéndonos, te voy a decir por qué es, ¿no? Porque te interesa de lo que vamos a hablar hoy. Y es la melonada, pues, de la juventud que llevamos escuchando en los últimos meses. Que vaya chapa. Somos los jóvenes en general, los responsables de toda la movida de salir y contagiar. Somos los grandes contagiadores. Nos da absolutamente igual todo, porque como no somos grupo de riesgo pa'lante, se nos está criminalizando como grupo o como ente. Y muchas otras cosas que también, por ejemplo, es natural querer salir, socializar, divertirnos. Nos están robando la juventud, cariño. También esto es una realidad. ¿Acaso no estamos aquí para visibilizar ese asunto? Pues sí, habrá pues opiniones de todos los gustos, así que yo, como siempre, me voy a callar la puta boca porque ya estoy de verme y de que me veáis hasta la cuca, mi santa. Así que pues voy a empezar de izquierda a derecha a presentar a todo este elenco de 8 muchachos. Es que, de verdad, es que los niños del coro, o sea, no me he visto mejor rodeada, never ever. Mira, se está riendo mucho, menos mal que lo ponen por aquí. O sea, Fernanda, mi santa, la voy a llamar la Fer. Bueno, perfecto. Puedes presentarte con una línea y darme una frase, una utopía, lo que tú quieras. Ahora luego lanzo las preguntas. Vale, pues me llamo Fernanda, soy estudiante de Economía, que ya casi termino la carrera, ya me la voy a quitar de encima. Y pues vengo súper ilusionada aquí a discutir, que es un tema que me toca muchísimo, o sea, es súper interesante, pero toca personalmente, obviamente. O sea, yo creo que es un tema súper importante que se tiene que hablar y se tiene que discutir, sobre todo que es en lo que estamos. Fernanda ha dicho que está terminando Economía como si fuese una losa. Es una losa, ¿no? Sí. Es que es una chapa. Sí. En general, todas las carreras tienen su parte atractiva y luego después esa parte gris, oscura, que ya se empieza a tornar en demencia. Rafa, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, yo soy Rafa, yo estudio ADE, estoy en cuarto, así que termino ya la carrera fácil. Y bueno, yo básicamente esto me afecta principalmente, os hago spoiler, los jóvenes no somos los culpables. Y de hecho, porque yo trabajo en una discoteca, llevo 3 años trabajando de RPP y todo eso, el que da la chapa con los flyers. Y como me afecta directamente, vengo aquí a defender a los jóvenes, que sí, que se nos está criminalizando a tope. Y además aprovecharás y hacerlo a los de tu sector, porque el ocio nocturno ha sido uno de los grandes... Soy la personificación del ocio nocturno aquí, ahora mismo, para defenderlos. Muy bien. Bueno, yo también me lo pasaba muy bien. Yo no trabajaba, pero casi como que sí, porque lo que me gastaba yo cariño ahí en el 8,5 es que no tiene nombre. Miguel García Lajarín, escúchame una cosa. Antes de que me digas hola, te voy a decir yo algo. Alguien de aquí me ha dicho, oye, qué gracioso la bandera que tiene Miguel García y de la UGT. Dice, ¿eso qué es? Un grupo, o sea, es como, es un de eSports o algo así. Y le he dicho, casi, la verdad, es un rollo gaming total, la UGT. Bueno, cariño, ¿cómo estás? Buenas tardes, encantada de estar aquí contigo. Cuéntanos. Muy buenas tardes, saludos desde Murcia. Pues encantado de participar. La verdad es que todo el debate sobre si la juventud es la que más contagia, si tenemos el doble o el triple de contagiados, pues es súper apasionante y además desde que empezó la pandemia se nos ha perseguido y se nos ha señalado estigmatizando totalmente al colectivo y metiéndonos a todos en el mismo saco, algo que es profundamente injusto, ¿no? Y bueno, con muchas ganas de afrontar el debate. Ole que sí. Raúl, hola, mi cari. Hola, buenas. Oye, pero ¿dónde vivís vosotros, tío? O sea, esto es espectacular. O sea, ¿os tienen hacinados ahí en el trastero o qué? O sea, ¿estamos la generación Z viviendo en los trasteros de nuestras casas? Somos la generación Z, la generación de vivir en los zulos, del lugar más baratito para poder, si tal, comer todos los días y luego que te llamen irresponsable en la pandemia. Somos esa generación. O sea, lo tenemos todo, Raúl. Todo espectacular. Todo. Y bueno, menos mal que tienes tú ahí tu paisaje de California en una habitación sin ventanas al exterior, pues para aliviarte un poco, ¿no? A ver, te he pedido prestado para ambientar un poco este lugar, porque es que si no, iba a la tele y me decían, es que triste, eres un triste, tío. Y claro, no quiero eso. Este cajero te pilla regular, no queda tan bien como el este. Vale, genial. Bienvenido, Raúl. Irenita. No, es que lo ha pedido ella expresamente. Mira, con su grito de Muncha y de fondo. Así estamos todos, hasta la cuca, sí. Mi santa. Lo iba a quitar, cuando me cambié esta habitación, pero pensé que va, pues si el mundo está un poco así que lo he dejado. Total. Y está ahí en el Museo este de Noruega, yo creo, de Oslo, Cari. Que tengo ese recuerdo. Bueno, ¿qué nos vas a aportar tú, Irene? ¿Tu edad?
Bueno, yo tengo 24 años, estudié sociología, de lunes a viernes hago un doctorado, bueno, hago una tesis en geografía y urbanismo. Y bueno, yo me gusta decir que soy influencer o que me gustaría ser influencer, pero de la vida cotidiana. O sea, en plan, muy a pequeña escala con mis amigos y en mi barrio. Pues muy Así que, bien. bueno, esa es mi pequeña aportación. Pues muy desde bien. ahí es desde donde participo. Hombre, pues ese es donde tiene que ser uno influencer, porque ya lo dice el proverbio chino, cariño. Si quieres cambiar el mundo, antes de cambiar el mundo, da 3 vueltas por tu casa. Nos queda Ignacio. Ignacio, se comentaba por aquí que te parecías a un actor de élite. Yo no lo creo, y he sido yo la que lo he dicho, pero ahora viéndote así en grande... Bueno, me decían que me parecía a Jason Statham y poco a poco con el pelo poco me queda ya. Ignacio, pero Cari, ¿qué dices? Bueno, tú no te preocupes, no diré marcas, pero bueno, Minoxidil, te lo puedes empezar a echar ahí y yo qué sé, a saber. No seré yo la que venga yo a dar aquí curanderos. Acuda a su farmacia, acuda a su farmacia y a su movida especialista. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás, Rey? Muy bien, bueno, yo tengo 23 años, estudié periodismo y ahora trabajo como responsable de comunicación y la verdad que no sé muy bien qué punto de vista voy a aportar porque nunca me gusta posicionarme en uno u otro lado, sino que creo que en una cuestión como esta pues hay que buscar un poco el término medio. Hostia, Ignacio, qué chapa, macho. O sea, quiero decirte, Me pongo intenso cuando estoy en la tele. en esta vida hay que posicionarse un poco, Cari, ya te lo digo yo. Y si no, que se lo pregunten, pues a Pedro J. Ramírez. Bueno, Paula, ¿cómo estás, reina? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Tengo 20 años, estudio biomedicina y bueno, estoy un poco, como dices tú, hasta la santísima cuca de que se ligue la palabra irresponsabilidad con juventud. Así que... Yo también, y sobre todo porque es que aquí todos tenéis unas formaciones del carallo, ¿eh? Al final, entre unas cosas y otras. O sea, podríais dedicaros a otra cuestión. A este paso, te digo, saco yo la vacuna, ¿eh? No, Paula, ya te lo digo yo también. Yo he hecho todos mis euros, que no son muchos, a que lo hagas y a lo mejor sale esto. Bueno, y por supuesto Melías, que Hola. es de la casa HIT, de la casa TV. Buenas, ¿qué tal? Soy Melías. Mi nombre real es Elías, pero bueno, la gente me llama Melías. No estudio nada, a diferencia de todos aquí que son estudiantes y tal. Pero yo, eres ¿no? artista, que eso es Sí. un estudio de la vida. Sí, o sea, yo, mira, canto, actúo y lo que salga en realidad me adapto a todo. Bueno, pues, me gano la vida por ahí. bueno, pues muy bien, si te vemos de cabaretero, que no nos sorprenda. ¿De ¿no? qué, perdón? De cabaretero, en un cabaret, Ah, como Norma Duval, vale, que era una vale. señora de 900 años que viene de este país, que bueno, menos mal ya ha dejado su momento cabaret. Bueno, Sí, no, en fin. Había escuchado camarero, yo digo, no, eso también lo he hecho, ¿sabes? Claro, He hecho de todo. yo también, Cari, uy, madre mía, si es que yo soy ya un perro viejo de Madrid. Todos, A ver, todos. todos hemos sido camareros aquí. Bueno, yo quiero saber, chicos, lanzo la primera pregunta. ¿Cuál ha sido el rol de los jóvenes en esta crisis del COVID? Pues si queréis empiezo yo. Sí, Rafa, empieza tú. Empiezo yo. Yo, admitiendo que, o sea, vengo aquí a defender principalmente a los jóvenes, pero sí que admito que al principio sí que hubo una cierta irresponsabilidad, y yo el primero, porque no teníamos yo por lo menos no tenía ese miedo al virus. Era como, un virus que hay en China, que sí, bueno, que ok. Pero como que lo de la pandemia era más de típico que ves en un vídeo de YouTube conspiracional y ya. Y sí que es verdad que al principio pues lo típico, se terminó la uni y era el mañana no hay clase, de puta madre, y una semanita de vacaciones y ir a las discotecas a muerte a celebrarlo, ¿no? Pero sí que es verdad que ha habido una concienciación y ha habido una criminalización brutal. Y para mí el papel de los jóvenes sí que ha cambiado, porque actualmente el ocio en general de los jóvenes... O sea, yo es lo que digo siempre, digo, podemos vivir en una utopía, ¿no? Que tú dices, por ejemplo, un mundo que ojalá no haya asesinos. Pues sería cojonudo, ojalá no existieran, pero existen. Entonces, como existen, habrá que tomar medidas contra ello. ¿Es una analogía con qué? Los jóvenes. Ojalá hubiera un mundo donde los jóvenes dijéramos, joder, voy a ser súper responsable, voy a dejar de quedar con mis amigos, voy a dejar de salir de fiesta, voy a dejar de hacer todo y voy a quedarme en mi casa. Eso no existe, eso es una utopía. Entonces, habrá que tomar medidas contra ellos. Y desde luego que prohibir el ocio nocturno y tantas restricciones que está habiendo no son la solución. ¿Pensáis que no es la solución? ¿Habéis ido de botellón desde marzo hasta ahora? Yo es que ni bebo, así que... Joder, al menos Melías, indicado. Cari, de verdad. Perdón. Todo el día bailando, todo el día actuando, Cari. Pido perdón. No pides perdón, nada. En nombre de la juventud, no los represento, perdón. ¿Habéis Es broma, salido? es broma. Sí, he pecado.
¿Habéis salido? O sea, un poquitito. Es que justo a mí cuando empezó la pandemia me tocó que estaba justo de Erasmus. O sea, vengo regresando de mi año de Erasmus y lo estaba pasando en Reino Unido justamente. Y allá, o sea, las restricciones que se pusieron al ocio y a las salidas llegaron muy tarde. O sea, todavía había como que mucho tiempo donde no sabía si podía salir o no. Y la gente, en plan, como era un pueblo chiquito donde estaba yo, la gente salía y tampoco les importaba mucho. Pero ya que metieron las restricciones, todo el mundo empezó a dejar de salir, todo el mundo se regresó a sus casas. O sea, las primeras semanas como que todavía, como nadie sabía qué estaba pasando en realidad mucho, todavía se salía un poco, pero luego ya empezaron a dejar de salir un poco ya por abril más o menos, que empezaron a salir menos, pero más o menos por marzo todavía un poquito. Y por ejemplo, Raúl, que probablemente tú hayas salido a lo mejor durante estos meses pasados en alguna ocasión, ¿no es acaso lo mismo que salgas tú, que vengan a fumar puros los colegas de tus padres a casa y que se junten ahí 8 en una terraza a comer paella? Hombre, pero pues claro, o sea, de hecho, a mí lo que más me cabrea es ese discurso que pone, no sé, que utiliza el concepto joven así como universalmente y se olvida, por ejemplo, de que en la primera ola la gente que trinaba porque la gente se estaba yendo a su segunda residencia y esos no eran jóvenes. Y todos esos brotes que salieron, por ejemplo, por la costa del País Valenciano y tal, pues no eran gente que fuera a la universidad, gente ya de cierta edad. O sea, es que usar conceptos tan amplios para hablar de mucha gente es engañoso, no sé, claro. es mentir a la gente. Claro, que se sentían jóvenes y a lo mejor por eso no dicen los jóvenes, ¿sabes? Pero ese señor tiene ya 60 años, ya huele. Irenita, ¿tú piensas que se está criminalizando a la juventud desde los medios e instituciones? Sí, o sea, puedo retomar un poco el hilo lo que decía mi Tú di compi? lo que te salga de la cuca, vale. mi santa. Vale, no, se me ha olvidado decir que también vengo en representación de mi hermana, que tiene 20 años y también hemos debatido mucho Pues de esto. desde aquí un beso a la hermana Gómez Varo. Sí, evita. Nada, que yo creo que en general todos estaremos de acuerdo que coger a los jóvenes como un conjunto homogéneo pues es injusto porque las realidades son súper diversas y hay mucha heterogeneidad pues, de gente que es empática, gente que no lo es. Entonces, pues habrá de todo, como igual que los adultos. Y que el tema del mantra del botellón, yo creo que es como algo que viene de antes del coronavirus, que hay como una criminalización a nuestra manera de hacer ocio. Una de ellas, el botellón, que seguramente un botellón al aire libre tenga incluso hasta, no lo sé, pero veo incluso menos peligroso que las 15 personas o las 10 personas dentro de casa. Primero, los jóvenes no tenemos casa, los que invitar a colegas, entonces pues si vamos de botellón, pues chico, yo qué sé, ¿sabes? Recursos que tenemos para juntarnos. Y yo creo que esa imagen, los medios de comunicación, es como algo que viene súper de lejos y que como con el coronavirus, siempre buscando como una explicación, alguien a quien señalar, para culpar de los rebrotes, ¿no? Y nosotros somos un blanco fácil, igual que otros colectivos que son vulnerables a los que si al principio fue lo del 8M y luego los jóvenes, entonces, bueno, es como un poco nos ha tocado recibir. Y bueno, pues entonces lanzo la pregunta de los medios e instituciones, por ejemplo, a Miguel. Miguel, ¿tú piensas que los medios e instituciones están criminalizando así, grosso modo, a la juventud? Sí, totalmente. Lo hemos visto en todas las campañas que se han hecho, además con dinero público, lo cual es doblemente injusto y además indecente, ¿no? Que con dinero público se hagan campañas para criminalizar a toda una población como la joven. Tanto ayuntamientos como algunos ministerios, algunas comunidades autónomas han hecho vídeos donde menos empatía había de todo. Y yo cuando veo ese tipo de campañas y tengo la oportunidad de hablar con algún político o algún publicista, le digo una cosa, que no se olviden que nosotros somos los nietos de quienes han fallecido en las residencias abandonadas por ellos. Que eso es doblemente injusto. Es decir, cuando a nosotros nos sacan un anuncio donde se ve, por ejemplo, un ataúd ardiendo o diciendo que ahora ya no hay vuelta atrás, que la culpa es nuestra, ojito, porque nosotros también somos víctimas, nosotros hemos perdido familiares y nosotros también sufrimos la pandemia. No somos los culpables. Nosotros nos contagiamos y contagiamos como el resto de la población, pero es que además somos los nietos de personas que han fallecido abandonadas, sin auditoría, por cierto, en la mayoría de las residencias que están privatizadas, y encima no nos hemos podido despedir de nuestros abuelos y de nuestra familia.
cuando ha fallecido, y eso es profundamente injusto. Y por aquí, por aquí levantaba la mano Rafa. Sí, has lanzado la pregunta de si los medios han criminalizado, y yo, o sea, me pareció una vergüenza ya cuando salió este anuncio, que el de pim, pam, pum, fuera, que aparecía pim, pam, pum, jóvenes de fiesta y de repente fuera, y una señora en una camilla. Entonces, a mí me hace gracia porque siempre digo, vale, este virus a partir de las 11 de la noche se vuelve letal y se devuelve súper contagioso. Y es la pregunta que lanza todo el mundo, que cuando me dicen, no, pero es que el ocio nocturno, la fiesta, tal. Yo digo, vamos a ver, digo, dime la diferencia entre una terraza X de Gran Vía, de cualquier lado, llena a las 3 de la tarde y que esté igual de llena a las 3 de la mañana. Digo, el virus va a contagiar igual. Y es lo mismo. Y enlazando con el tema que han dicho de los botellones, digo, yo soy el primero que dice, vamos a ver, enlazando con la analogía que he hecho antes de hay cosas que son inevitables, como por ejemplo eso, que los jóvenes quieran salir de fiesta, pues lo que digo siempre, digo, vale, hay que asumir que los jóvenes quieren ocio y quieren salir de fiesta. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Restringir todo el ocio nocturno y que los jóvenes tomen medidas como el botellón? Y que digan eso, o meterse en una casa 15 y 20 y 30, ya sé las noticias de mucho más, y yo tengo historias que ves de casas llenas de gente. ¿Qué será mejor, eso o poder abrir una discoteca que dices, oye, vamos a abrir la discoteca, que por lo menos abrimos mesas, hacemos control de temperatura en la entrada, se mueve la gente con mascarilla, hay gel hidroalcohólico? O sea, por lo menos que los jóvenes tengan ocio, abres las discotecas y lo tienen de forma controlada, en vez de hacerlo de forma descontrolada. Claro, y de hecho, mira, con esto voy a enlazar para preguntarle a Ignacio. Os lanzo un dato, ¿vale? El pasado fin de semana la policía intervino solo en Madrid 105 fiestas privadas, 22 botellones y 16 locales de ocio abiertos. Con lo cual, Ignacio, yo a ti te pregunto, ¿crees que grosso modo estamos siendo responsables o no? Yo creo que grosso modo sí. Lo que pasa es que siempre se le da más cobertura a los que no son responsables. Pero bueno, por avivar aquí un poco el avispero, voy a ponerme en desacuerdo con mis compañeros. Y voy a decir que se está hablando aquí de salir de fiesta como si fuera algo, he escuchado la palabra derecho o incluso inevitable. Salir de fiesta no es un derecho, no es algo inevitable, y igual que decimos que los jóvenes tienen que tener sus lugares de ocio al aire libre, porque se ha demostrado que dentro de lugares techados el virus es más peligroso, tenemos que decir y tenemos que condenar cuando los jóvenes lo hacen mal, como en las imágenes que hemos visto de ciertas discotecas. Dicho lo cual, recuerdo cierta fiesta de cierto periódico con ciertos políticos... Puedes decirlo, Salvador Illa, Pedro J, El Español... Ciertos, es que no merecen ni que los nombremos. Yo creo que estos jóvenes no eran. Algunos se sentirían de espíritu, pero no lo eran. Y esos mismos son los que luego salen al estrado a condenar a la juventud. Por lo tanto... Parece que siempre se busca un objetivo en el que centrar las críticas para depurar responsabilidades, tanto jóvenes como mayores. Bueno, bien, levantabas por aquí la mano, sí, Fernanda. O sea, yo quería comentar justo de lo que hablaba Miguel un poco y enlazando en plan a si salir de fiesta es un derecho o no es un derecho. O sea, yo creo que algo que... Constitucional, para mí, sí. No debería serlo, pero en plan, yo creo que es muy importante que se tome en cuenta que los jóvenes también hemos sufrido mucho en términos de salud mental, que es algo que en España no se suele hablar muchísimo y al final, o sea, el confinamiento, perder a personas muy cercanas, o sea, estar en aislamiento social, al final toca muchísimo lo que es la salud mental, se empeoran casos de depresión brutalmente, o sea, tal vez no un derecho como tal, pero sí que afecta muchísimo a la salud mental, sobre todo los jóvenes que están tan acostumbrados a estar como que en contacto social con otras personas y dependen mucho como para su autoestima. O sea, yo creo que en el momento en el que estás confinado y no puedes hablar con tus amigos, quieras que no va a tener un impacto en la salud mental de la gente. Esperad un momento, chicos, que me están diciendo que vamos al chat de Terra que tenemos aquí instalado. A ver, ¿qué dicen por aquí? Hay que hacer fiestas como la del Español. Es que no puedo celebrar ni un cumple. Eso es muy sad. Grande Ignacio, representando. Hola, acabo de llegar. ¿Qué beef tenemos hoy? Pues nada, cariño, estamos hablando aquí de la juventud y el COVID. Con dos cojones, Nacho, con dos cojones. ¿Has mandado a todos tus amigos, Nacho, a todo esto? Está toda la armada, está todo Murcia ahí dentro. Entre ¡Hostia! yo y Miguel vamos a conquistar España, os lo tomáis a broma. Que nunca lo decimos, pero que viva Murcia. Hombre, que viva Murcia independiente. Murcia independiente, di que sí. Ala, chupar. Seguid con el chat, Venga. A ver, ¿qué dicen por aquí? Pero si sois una mierda de juventud, es derecho a la fiesta, salud mental si no sales de fiesta, pero por favor... tomar por culo con H. Para empezar que lo escriba bien, ¿no? Claro, exacto. A ver, ¿qué más?
Literal. Bueno, pues chicos, sí, perdona, Paula, que No, te he interrumpido. Que iba a decir que bueno, que indudablemente es una necesidad cuando eres joven y si no, que me refiero, que confinen a nuestros padres, que hubiesen confinado a nuestros abuelos, a nuestros tíos y que ellos hubiesen aguantado eso, lo que tú decías de la salud mental, ¿no? O sea, creo que no se tiene en cuenta lo suficiente lo importante que es, en el fondo, para una persona joven socializar, salir, que vale, que puedes igual ahorrarte ciertas fiestas o ciertas aglomeraciones si es un foco de contagio. Normalmente hay que tener precauciones, claro que sí, y hay que ser responsables, pero una cosa es eso y otra cosa es que se nos niegue el derecho a absolutamente todo y encima que se nos culpabilice por los focos de que seamos un foco de contagio. Y la hipocresía y nuestros padres, como tú has dicho antes, de que a mis padres sí pueden quedar con 8 amigos en casa a tomarse sus cervezas y yo no puedo ir a las 2 de la mañana a un bar a tomarme una cerveza con mis colegas. ¿Qué diferencia hay? Me parece una hipocresía absoluta. Melías, ¿tú piensas que los jóvenes somos un blanco fácil para culpabilizar? A ver, por decir fácil, yo creo que... ¿Sabes qué pasa? Que a veces yo veo que tratan de justificar que nosotros seríamos un blanco fácil para culparnos por la, según, desinformación que tienen los jóvenes debido a las redes sociales. Pero si te pones a pensar, tampoco es que en la televisión te digan todas las cosas como son, ¿verdad? O sea, si nos ponemos a hablar aquí de quién tiene más desinformación, en redes sociales hay muchísima más información real de la que dicen en televisión, que yo no sé cuál es la parte real ni cuál no es la parte real, pero una persona que está todo el día en redes sociales informándose tiene más información que una persona que está viendo todo el día la tele, que tampoco te dan información correcta. Entonces, ¿quién está desinformado? Porque la televisión, ¿de dónde saca la información? De Internet, ¿verdad? O sea, una noticia se hace viral por Internet y la transmiten en televisión. Entonces, si nos ponemos a ver quién está más informado el que ve redes sociales todo el día que el que ve televisión todo el día, pienso yo. Entonces, con respecto a lo que estaba hablando de lo de la fiesta y lo de los bares, yo a lo mejor estaría de acuerdo bueno, como dice Rafa, en que si vamos a hacer un estilo o sea, si vamos a protegernos cada vez que los jóvenes salen de fiesta, que yo no salgo de fiesta, pero yo hablo, o sea, en mi opinión, hay que cuidarse de igual manera en la que se cuidan normalmente las instalaciones públicas como bares o centros comerciales o todas esas cosas, que también hay muchas aglomeraciones de personas. Entonces, ¿qué diferencia? Bueno, como lo de las terrazas o un centro comercial que esté petado o qué sé yo, que tengan 2 metros de distancia o 1,50 m, a que se tengan las mismas restricciones en una discoteca porque sea ocio. Porque también ir a un bar es ocio. O sea, ir a un bar tampoco es un derecho. O sea, no es que o sea, si tenemos derecho a un bar, igual que tenemos derecho a una discoteca porque al final es ocio, ¿sabes? Entonces, esa es mi opinión. No, total. Bueno, de todos modos, estos días yo creo que lo habréis visto porque se ha estado haciendo como viral, pues eso, que ha habido varias protestas en las calles, ¿no? En diferentes puntos de nuestro país. Y por otra parte, de forma minoritaria, pero ha habido chavales que también pues, han salido a limpiar los destrozos causados por estas protestas. Dicho lo cual, ¿os parecen legítimas, y esto se lo digo, venga, Ignacio, que me has levantado ahí el dedo, Cari, ¿te parecen legítimas las protestas de los que señalan la falta de previsión política, los fallos del sistema, o te parece igual de legítima, o sea, que decirte, ¿eso te parece legítimo? ¿Y qué opinión te merece? Como un libro abierto. Claro, exacto, que me he atascado ahí. ¿Y qué opinión te merece efectivamente, pues eso, que hayan salido los jóvenes a protestar por estas cuestiones, porque al final también no solamente engloba el tema de la fiesta, sino pues eso, los ERTEs, la reivindicación de los cierres, este descontrol que ha habido un poco de respecto de entrar o salir? Primero, matizar una cosa que ha dicho mi compañera antes, vamos a ver, seamos sinceros, y yo me pongo a la cabeza de esto el primero. A las 3 de la mañana ninguno vamos como a las 11 de la noche. O sea, yo a las 3 de la mañana me he llegado a subir encima de una barra, me he quitado la corbata, me la he puesto en la cabeza y la mascarilla seguramente la llevaría puesta de sombrero. Entonces veo cierta coherencia en que a cierta hora se empieza a limitar el espacio, porque se ha visto, y esto no me lo invento yo, que a ciertas horas la gente deja de ser respetuosa. Evidentemente el que no es respetuoso a las 10 de la noche, mucho menos lo va a ser a las 3 de la mañana. Sí, pero entonces ahí estaría generalizando a los jóvenes que beben. O sea, que generalmente los jóvenes beben cuando yo en realidad no bebería si me voy de fiesta. Entonces ahí entraríamos en el mismo bucle de por qué generalizar a todos los jóvenes que son irresponsables o por qué generalizar a todos los jóvenes que beben y se vuelven locos a las 3 de la mañana.
Claro, no he generalizado, he dicho que existe esa realidad y que quizá eso sea lo que justifique la medida hasta las 2. No que yo la defienda, pero tampoco me pongo en contra. Supongo que es la lógica de la medida. Y por lo que me has preguntado, yo creo que por supuesto que es legítima la protesta. O sea, siempre es legítima la propuesta, siempre que sea democrática, por supuesto, mientras que no se marque un Donald Trump, nadie que puede protestar bien. Y por supuesto que estoy a favor totalmente de que los jóvenes protesten, y creo que deberíamos de protestar mucho más de lo que lo hacemos. Yo el primero, dejar de estar detrás de las pantallas y salir a la calle a decirle a nuestra clase política que estamos aquí, que somos el futuro de este país y que si ellos no van a aportar nada, que por favor se quiten del medio cuanto antes. Qué fuerte, pues muy bien, yo también estoy de acuerdo. Yo tenía una pregunta y es que, por ejemplo, el ministro Castells hoy hablaba de la necesidad de implantar un nuevo modelo de ocio, por así decir. ¿Lo hay más allá del consumo de locales, o de discotecas, Miguel? Pues sí que lo hay, siempre lo ha habido, y el problema es que no se ha fomentado todo lo suficiente, sobre todo desde las administraciones públicas, obviamente. Yo tengo la suerte de participar en los consejos de la juventud, ¿no? Y precisamente en este tipo de plataformas se demuestra que existe otra alternativa, que es el voluntariado, que es el ocio saludable, que son los campamentos, que son las actividades de participación juvenil, que generan un ocio mucho más sano, pero también más democrático y de más compañerismo. Y el problema es que no se ha visibilizado. ¿Y las restricciones no se ha apoyado lo suficiente. nos lo permiten, juntarnos ahí en un campamento? Claro que sí, es decir, hombre, ahora mismo estando en el núcleo de la pandemia, ¿no? Pero estos meses de verano, por supuesto que sí, y se siguen haciendo igual que se hacen congresos, es decir, lo que tiene que haber es medidas, protocolos de seguridad y hay que actualizarlo todo al COVID, pero eso no significa que no se puedan hacer eventos, reuniones. Es decir, en España tenemos las clases abiertas con 20 alumnos por aula. Lo mismo se puede hacer con otro tipo de participación, se puede hacer formación, encuentros, etcétera. Ahora estos meses que ya estamos casi en pleno confinamiento, no, pero de habitual sí, lo que hay que hacer es adaptarlo, pero con medidas de seguridad por supuesto que sí. Y luego quería también anotar otro dato. Ahora mismo la incidencia de casos de coronavirus está dando una cifra de que en torno al 22% de los contagios en España corresponden a personas jóvenes. Personas jóvenes entendiendo los datos que utiliza la sociología, ¿no? Que son las personas entre los 14 y los 30 años, más o menos. Estamos solo unos puntos por encima de otros colectivos. Por ejemplo, la persona entre 40 y 49 años tiene un 17% de los contagios. Es decir, que al final se han hecho unos datos, unos titulares y una campaña como si las personas jóvenes nos contagiásemos el doble o el triple, cuando no es así. Es decir, solo somos unos puntos por encima del resto de la población, ¿no? y de los colectivos. Entonces, partiendo de ahí, de que no somos nada más que un 20 o 25% de todos los contagiados, es muy injusto, ¿no? Que se nos señale solo a nosotros. Paula. Sí, que no, quería añadir a lo que estaba diciendo Miguel, que no solo eso, sino que además ni siquiera se nos incluye en el grupo de riesgo, porque no somos grupo de riesgo, pero el hecho de que se focalice el tema del coronavirus en los grupos de riesgo, pues gente de edad avanzada, diabéticos, gente con patologías previas, pues es normal que hay que tener extrema precaución con esa gente, pero el hecho de que no se nos incluyen en los grupos de riesgo, pues normal que encima nos importe 3, porque a nosotros no se nos da ningún tipo de atención, solamente somos los que contagiamos. Pues chico... Raúl, cariño, que llevas ahí media hora que te dejo casi, que te quedas ahí como una estampa. ¿Qué dicen tus padres de todo esto? Amor, ¿te prefieren en casa? Pues ni fu ni fa. O sea, quiero decir, al final mi madre trabaja en un hospital y pues en este caso personal mío, que no es universalizable, pero es como mi madre me contaba todas las condiciones de mierda que tenían y la falta de medios, y es como, pues si no se contagia en el trabajo, pues ¿dónde nos vamos a contagiar? O sea, es que tampoco era... O sea, según mi madre, pues es como disfruta al menos o aprovecha lo que tienes ahora, porque si es por mí te vas a contagiar. O sea, es que no hay otra. O sea, aquí hay una presión más fuerte por el lado de lo que es la sanidad pública que por el lado de lo que es mi ocio. Y además, es que te voy a decir, a mí lo que me parece terrible es que se hable de que el ocio no es un derecho. El ocio es un derecho. O sea, ¿qué pasa? Únicamente hay 3 espacios en los que uno se puede contagiar y es legítimo. Cuando está en casa, que no se contagia, en el metro y en el autobús para ir a clase o al trabajar y en el trabajo de clase. Y ahí, perfecto. El resto, no, chaval, no tienes derecho. Tu vida es despertarte, ir a trabajar
y ya está, pues no me fastidies. O sea, y es que además, o sea, ya nos digan 40 millones de derechos a diario, el derecho a una casa, no sé, el derecho a trabajar, todos los derechos nos los niegan a diario. Cuando se supone que tenemos que vivir para disfrutar y no para trabajar, ese derecho que nos niegan, en el que es legítimo que nos contagiemos, tampoco lo tenemos. O sea, no fastidies. O sea, de hecho, yo estoy completamente de acuerdo con Rafael. O sea, lo que tenemos que hacer es gestionar el ocio para que sea compatible con la situación que vivimos, pero no negarlo, porque es que no vivimos para trabajar y no entiendo que alguien piense que es legítimo únicamente si pillas el metro lleno de peña, porque ahí es imposible que te contagies mágicamente, o en el trabajo porque también es imposible que contagies. Y si te contagias, tranquilo que has hecho lo correcto. Irenita, yo quería preguntarte a ti, que bueno, que fíjate, ahora a raíz un poco de lo que comentaba Raúl, del tema de la crisis del COVID pues va a aumentar algunos de los problemas estructurales que ya teníamos los jóvenes en España, ¿no? El paro, la precariedad, en fin, etc, etc. ¿Cuáles son los problemas de verdad, más allá de si podemos o no hacer botellón, que va a traer todo esto para nosotros? Bueno, nosotros tenemos la mala suerte de ir de crisis en crisis. Entonces yo creo que bueno, ser joven ahora es una movida muy grande a todos los niveles, ¿no? Ser joven es una movida muy grande, sí, la verdad. Sí, yo creo que sí, y además no lo puedes casi decir, ¿no? Porque te sale tu madre en plan, tú no has vivido la posguerra, tú no sé cuántos, ¿no? Bueno, en fin. Eso, que yo creo que ser joven eso es una movida porque a todos los niveles, ¿no? Tanto a nivel de expectativas, laboral, incluso a nivel estudios, ¿no? Que hacer la uni online es bastante jodido. Y luego, en cuanto al ocio, pues yo creo que es súper... O sea, para nosotros renunciar al ocio creo que es una renuncia más allá del hecho de salir de fiesta o de ir a un bar, que por cierto estoy bastante de desacuerdo en pensar el ocio como que solo sucede en esos espacios, cuando el ocio sucede, al menos el mío, gran parte en la calle, sin tener que pasar por esas lógicas de mercado siempre. Bueno, eso, que decía que para nosotros hacer una renuncia al ocio es casi renunciar a cómo nos construimos nuestra identidad, ¿no? Que ya no tiene tanto que ver ni con nuestro trabajo ni casi con nuestras condiciones socioeconómicas, que también, sino con las experiencias que vivimos, con la gente que te juntas y con las cosas que vives con ellas, ¿no? Que además constantemente las estamos reafirmando en nuestras redes sociales, y ahora es como que privarse de eso es casi como que privarse a construir uno quien es, ¿no? Entonces, bueno... Pues, bueno, Chapo, me van a lanzar el chat y ahora te dejo a ti, Rafa, no te preocupes. Y perdón por la chapa, me cortáis cuando sea necesario. No, que va, Irenita, dices unas cosas... Yo es que estoy envilesada, habláis todos estupendo. O sea, estupendo con... El chat, bebés. ¿Qué nos dicen? Raúl, no te cortes, saca los trapos sucios. Que puta Mike Glasgow. Venga ya, Raúl, entonces tiramos la toalla, nos vamos todos por ahí a colapsar los contagios. Total, te has lucido. Ahí te están metiendo... Un poquito de beef. Le están metiendo caña. Yo renuncio al ocio si ellos renuncian al menú como leto de 5 euros del Congreso. El forcito te la mete. Bancabosa, comunícate, manda. Eso es... otros jóvenes vivieron guerra, posguerra, dictadura, heroína, pandemia de sida, crisis financiera. Cada generación ha tenido lo suyo. Lo de ahora es una mierda, pero también pasará. Rafa, te vuelven aquí a decir que eres un grande, vámonos. Dale, Rafael, vamos, que estamos ahí conectando. Vale, bueno, pues venga, Fernanda, vamos con... Perdón, sí. Rafa quería recoger algo. Rafa, querías tú primero, si quieres. Básicamente, sobre todo por la intervención que ha tenido Irene y por lo que ha dicho Ignacio, que dice que es neutral, pero eso es imposible, ¿vale? Es imposible ser neutral. España es un país de ocio y turismo. Hay países que no lo son, que viven de la industria o viven de cualquier otra cosa. España es ocio y turismo, es la gran parte del PIB español. Entonces tú no puedes de la noche a la mañana, de repente, en febrero, a tomar por culo todo el turismo y todo el ocio. Con el turismo poco podemos hacer, pues por lo menos vamos a fomentar el ocio. España es uno de los países que más bares por habitante tiene del mundo. O sea, tú te vas a un pueblo perdido de España de 1000 habitantes y tiene 3 bares ese pueblo. Entonces tú no puedes cerrarlos de la noche a la mañana, porque ya que hemos llegado ya con el tema de la economía, o sea, precisamente
En este punto, el ocio nocturno no solo da dinero porque yo pague una botella con mis amigos o me pague 2 cervezas en un bar, es todos los gastos colaterales derivados de ellos. Es decir, mucha gente cuando sale de fiesta es el Cabify, taxi, Uber que te coges para ir, las copas que te tomas antes en cualquier otro sitio, si te coges un McDonald's o algo para entrar antes, luego la entrada de dentro, luego todo lo que consumas dentro del propio local y cuando te vayas, la típica recena que te vas al kebab mugriento de 3,50 que te entra perfecto y luego el Cabify a casa. Tío, eres Juan Echanove, ¿eh? O sea, es espectacular. Pero es que es la verdad. Y te dices, y de repente se lo cortas por la cara. Todo a tomar por culo. Y no pasa nada. Y, joder, yo lo digo porque yo tengo muchos amigos que son camareros, yo trabajo de repartidor también, y un montón de gente que no se les da luz, no se les da visibilidad. Y tú dices, lo cortamos porque los jóvenes son irresponsables. Y es que es una vergüenza. Eso no se puede cortar de la noche a la mañana, entendiendo cómo es España como país de ocio y turismo. Fernanda, Claro, ¿qué querías decir? sí, quería tocar también el tema de economía, como es mi especialidad aquí. Vale, ahí, dale. A tomar un poco el tema por ahí. O sea, yo creo que es también importante justo que comentabas. Yo creo que el tema economía ahora es, digamos, muy brutal, sobre todo para los jóvenes, porque, o sea, aparte de que tenemos un paro de casi el 40 y no sé cuántos % en la juventud, que en la crisis no subió más de 25% en la anterior. Imagínate, ahora está por los cielos y mucha gente también, los jóvenes, como que perdimos esa capacidad de planear a futuro también. Hay mucha incertidumbre que nos está como generando el no saber si vamos a poder trabajar el próximo año, si vamos a poder en plan seguir estudiando, seguir con nuestras carreras. Yo creo que ahí también es un problema, sobre todo para la economía y también justo como comentabas en tema del consumo. O sea, mucho de lo que se daña del consumo es precisamente por esa incertidumbre que hay del futuro. Cuando tú no sabes qué va a pasar mañana, en lugar de gastar, pues te lo guardas, ahorras. O sea, el ahorro está por los cielos porque, o sea, los jóvenes no estamos gastando dinero, no estamos gastando en ocio, no estamos saliendo, estamos ahorrando demasiado y al final eso acaba llevándose la economía al traste, pero al final esa incertidumbre igual nos afecta, como ya había comentado antes, en plan salud A la mental. salud mental. Sí, o sea, como todo va enlazado al final. ¿Qué querías decir, Ignacio, hijo? Que te he visto el dedaco ahí. Sí, que viva no soy, Murcia. no soy neutral. Lo primero, que no soy neutral, que lo único que me gusta alejarme de la realidad para ver las dos perspectivas, que parece que ahora, con lo polarizado que está todo el mundo, ser neutral fuera algo malo. Y lo segundo, se ha vuelto a hablar del ocio como derecho. No es un derecho el ocio, es muy peligroso ese discurso. El ocio no es un derecho, porque entonces, por la misma regla de 3, alguien que te diga que tener hijos es un derecho te puede justificar la gestación subrogada y te estaría usando el mismo argumento que tú acabas de emplear. Entonces, tener hijos no es un derecho. Y lo último, se está hablando mucho de derechos, pero no se está hablando nada de responsabilidades. Vuelvo a repetir que yo soy el primero que he pecado y el que esté libre que tire la primera piedra, pero nadie está diciendo que se han cometido situaciones en las que los jóvenes lo han hecho mal y también lo tenemos que denunciar, sin generalizar, pero tenemos que ser nosotros los primeros que lo denunciemos para que tengamos mayor credibilidad. Paula, un poco en contestación a lo que está diciendo él, aprovecho y te enlazo a la siguiente pregunta, que es que si sientes tú que estás perdiendo un momento muy importante de tu vida en relación a socializar, o sea, no solamente a pillarnos pues la pedorrera, que también a mí me gusta personalmente. A quién no, pero bueno. A ver... O sea, socializar, divertirte, conocer a gente, pues darte unos kisses. Por supuesto. Pues bueno, sinceramente, sí. Creo que sí, que se está perdiendo gran parte de eso, que es, pues, en el fondo lo que ha dicho Erenita antes, de cómo te formas en los momentos más cruciales para una persona, de forjar tu persona y todo. Sí, se está perdiendo. Y claro que hay que ser responsables, pero también es verdad que se nos está asumiendo una responsabilidad, incluso me atrevería a decir, más grande que al resto de gente, por no contagiar, por no setar, por no ser cual. Entonces, todo eso como que nos confina, valga la redundancia, en ser unas personas que tenemos unas responsabilidades, que entonces, ¿qué hacemos con nuestra vida, no? O sea, nos socializamos, nos salimos, solamente estudiamos desde casa y entonces, ¿a qué estamos jugando? O sea, no sé, no... Pensamos, Melías, que sigue habiendo formas de divertirse distintas a lo que se está diciendo por Zoom o algo así. ¿O qué es lo más divertido que has podido hacer estos meses? A ver, es una buena pregunta porque yo en realidad mi manera de divertirme es muy distinta. Bueno, Porque- pues venga, proponla, porque a lo mejor puede resultar interesante. La copio. Pues, a ver, yo, bueno, como antes te había dicho, yo hago contenido para redes sociales, entonces mi manera de divertirme es a ver lo mejor quedar con un par de amigos y grabar vídeos en redes sociales o viajar, porque me gusta mucho viajar,
que ahora mismo se me está haciendo muy difícil porque cada vez que quiero viajar tengo que conseguir un justificante de alguna empresa que me ayude para viajar, porque lo hago, yo lo admito. Pero la verdad, o sea, en ese punto de otro tipo de ocio que no sea discotecas o bares, es lo que me preguntas. Sí, o sea, no, ¿qué ocio has practicado estos meses aparte de hacer vídeos o qué ocio se podía practicar alternativo? Buah, pues... Mira, no tengo ni idea. O sea, a lo mejor sí habrán. Yo me imagino que sí habrán. ¿Alguien ha hecho algo más divertido que... Raúl, ¿tú qué te ríes, hijo? ¿Qué has hecho? Me ha hecho gracia. O sea, no, pues yo lo entiendo. Es que decir, al final, ¿qué he hecho? Pues he debatido porque estoy en una asociación de debate, he leído, he tratado de jugar al Minecraft con mis amigos, yo qué sé, lo normal. Ir en o sea, bici. Sí que hay otros socios, pero dentro de unos límites, me imagino. O sea, pero no son las que estamos acostumbrados, no sé. Es difícil, ¿eh? La verdad es que es difícil. A mí me gusta Oye, mucho. ¿cómo han quedar, sido ¿cómo han sido los chavales callando boquitas que se han puesto a recoger todas las movidas estas de los disturbios que ha habido estos días en las ciudades? A mí ¿Qué opináis de eso? Inés, no solo los chavales que han estado estos días evitando pues, los daños, ¿no?, de esos grupos minoritarios y radicales. Es que hay muchísima gente joven que porque no podía hacer el ocio de siempre o porque pertenece a una asociación, ha estado repartiendo mascarillas, repartiendo alimentos, relevando a todas las personas mayores que están en bancos de alimentos. Muchísimos de los jóvenes cogemos y cuando salimos a andar o a correr, cogemos y combinamos el deporte con recoger basura y cosas que se caen para que no llegue al mar. Es decir, que las personas jóvenes también tenemos otra forma de divertirnos o de pasar nuestro tiempo libre, ¿no? Y el voluntariado, la participación juvenil, es una realidad que además hay decenas de miles de personas en España que participamos. Yo, por ejemplo, en un GT con un montón de compañeros, pues lo que hemos hecho ha sido crear nuevos servicios y hacer incluso voluntariado para llegar a más gente que está trabajando, para ayudarle pues, con el ingreso mínimo o con cualquier tema laboral. Pero, por ejemplo, la gente de Cruz Roja Juventud, que está todos los días en las costas recibiendo a personas que vienen en patera. También es su tiempo libre cuando hacen voluntariado y ayudan y prestan una atención súper importante, ¿no? O toda la gente que ha estado ayudando a los demás. Las personas jóvenes hemos puesto en las calles y a nuestros vecinos que podíamos ir a hacerle la compra si estaban enfermos. Es decir, hemos hecho favores y hemos también aprovechado estos meses de confinamiento para retomar lecturas, para hacer un montón de planes que también estaban ahí, ¿no? Y los videojuegos también es una opción. Entonces, no tenemos solo que pensar en el ocio como los bares porque tenemos Claro, por eso, de ahí la pregunta. Rafa. A ver, yo no estoy de acuerdo en ese sentido porque hay cosas que no son sustitutivas, ¿vale? Es decir, en el suelo me puedo sentar, pero no es sustitutivo de una silla. Esto es lo mismo, es decir, yo en cuarentena, los 3 meses que estuvimos confinados, sí, mi ocio fue jugar a la Play, hablar por videollamada, hacer debates y tal, porque también estoy en una asociación y tal, pero eso no es sustitutivo de quedar a tomarte algo con tus amigos, ni es sustitutivo irte a jugar a juegos de mesa en lo que sea, no es sustitutivo de salir de fiesta, ¿vale? Eso es lo primero. Y lo segundo, lo que se ha hablado mucho de que si es un derecho el salir de fiesta y cómo nos ha afectado psicológicamente y todo eso, digo, la gente mayor también es muy egoísta. Dice, porque siempre la gente mayor recuerda a la juventud como algo maravilloso, ¿no? Que no tiene responsabilidades y tal. Digo, yo me imagino los chavales que acaban de cumplir 18 y que no se pueden ir a Mallorca, el viaje típico, te vas a Mallorca de viaje, y eso es un factor psicológico muy grande. Dice, porque tú con 60 años sigues recordando ese viaje y parece que da igual que se lo pierdan. ¿Sabes? Dicen, no, sí, que se lo pierdan, que no salgan de fiesta, que se queden en su casa tomando algo o por videollamada. Y no, lo primero, porque no es un servicio sustitutivo, y lo segundo, porque sí que afecta mentalmente. Yo con 21 años he tenido suerte de que he podido salir 3 anteriormente, alguno que salí menor de edad. Perdón, mamá, si estás viendo esto. Y eso. Rafa se le está cayendo las caretas por minutos. Me están cayendo, ¿eh? También me ha pillado que he admitido que he hecho botellón también y le decía que me iba a casa de amigos. Lo siento, mamá. Bueno, pero te has ido a casa de amigos a hacer botellón. Y bueno, eso, ¿no? Que el factor psicológico sí que importa, que parece como, pues no, te puedes quedar en tu casa, no te hace falta tomarte una copa. Pues sí que te hace falta tomarte una copa, coño. O sea, yo cuando estaba de exámenes, lo que más me apetecía cuando terminaba de exámenes era salir de fiesta, y psicológicamente era me daba un apoyo brutal de tú, chavales, que ganas de salir de fiesta el fin del 23, cuando terminas los exámenes, la que nos vamos a coger. Entonces sí que es importante. Sí, Paula. Estoy de acuerdo contigo, muy de acuerdo, pero también, o sea, hay que ser un poco no tan egoístas, ¿vale? Y no te llamo egoísta a ti directo. Bueno, sí te llamo egoísta a ti directo.
en el sentido de yo me pongo a pensar, por ejemplo, en familiares que tengo que están en hospitales, gente que está currando día tras día con unas situaciones de mierda, ¿sabes? O sea, también hay que ser un poco solidarios, por así decirlo, que no somos nosotros, que sí, que hay que reivindicar nuestros derechos y todo, pero también hay que ser un poco solidarios, que no somos los únicos en el mundo, ¿sabes? Y por desgracia nos ha tocado vivir esto. Habrá que asumir también ciertas consecuencias, no todas, ciertas. Vale, pues respondiendo precisamente, no es por egoísmo. O sea, yo no estoy defendiendo que aquí abran todas las discotecas, todo el mundo en la pista y tal. Lo que he dicho desde el principio es todo con ciertas medidas de control. Digo, para evitar botellones y estar en casa 50 personas, pues abres por lo menos la discoteca con mesas de 6, separación, gel, temperatura y mascarilla para andar por ahí, por lo menos tienes una alternativa a ello, ¿vale? Y luego que sí, que hay que ser solidario y, por supuesto, y se ha hablado mucho, como el que ha sacado el tema sobre todo Ignacio, con el que no es un derecho. Pero es que vamos a ver, si basamos el argumento de que no es un derecho el salir de fiesta, pues vale, ¿a qué tenemos derecho? A respirar, a hablar y poco más. Pues todo el resto se prohíbe. Tampoco es un derecho ir al cine, tampoco es un derecho irse de compras a un supermercado, tampoco es un derecho irse a un restaurante. Y aunque no sea un derecho, me refiero a derecho como derecho fundamental, constitucional, ¿vale? Pero no porque no lo sea, tenemos que prohibirlo y quede todo igual. Porque has sacado tú también el tema. En un centro comercial, joder, yo cuando estoy de repartidor trabajando y, joder, ves a todo el mundo. En un centro comercial, ay, esta no me gusta, la dejo ahí. Esta tocando todo, los probadores, todo, que eso desinfectarlo, sí, cada 20 minutos entre comillas. O las pantallas del McDonald's, que todo el mundo toca las pantallas del McDonald's. Es decir, parece que el ocio de los jóvenes es la responsabilidad. Y digo, bueno, sí, pues utilizo tu argumento de, no, pero ten concienciación con la gente mayor, que la hay que tener. Y digo, vale, pero es que por esa regla de 3, pues no voy de compras, no voy al cine, no hago absolutamente nada, porque todo lo que sea salir de mi casa pasa de ser de 0 probabilidades de contagio a un 0,1% de contagio. Entonces ya soy responsable. Pues no, como es utópico eso, habrá que abrir todo lo que se pueda para no irnos a tomar por saco económicamente y por lo menos tener una salida con un control y unas restricciones y sobre todo por nuestra gente. Pero hay que ser consecuente también, no toda la gente piensa y va a ser responsable como tú, ¿sabes? O sea, me refiero, hay gente y gente, ¿sabes? Sí, y Boris Johnson. Tampoco Claro. podemos coger Por supuesto. y o sea, no se puede tomar toda la medida pensando en la economía y en si es necesario tener lugares abiertos o no. Es decir, al final lo que deberían hacer los políticos es dejar que los criterios sanitarios sean los que primen. Es que también hay que tener en cuenta que al final las UCI son las que marcan un poco los tiempos, ¿no? En la región de Murcia, por ejemplo, que es donde vivo, tenemos la UCI al 80%. Es decir, es normal que se eliminen derechos, que se cierren establecimientos y que se pongan normas más restrictivas, porque al final las UCI son las que marcan los tiempos. Y igual ahí es donde también está el problema, ¿no? Al final estaba mirando y decía, madre mía, sí que solo en España tenemos unas 6.000 UCI, es decir, 6.000 plazas de UCI cuando somos 48 millones de personas, ¿no? Entonces también hay que ser conscientes de que si seguimos así y colapsamos los hospitales, pues vamos a tener que renunciar durante unos meses a muchísimas cosas, ¿no? Y también pues tenemos que ser responsables y no podemos solo pensar en, bueno, es que nos quedamos sin trabajo. Bueno, pues si nos quedamos sin trabajo habrá que hacer ERTE y ayudas sociales para que las personas aguanten estos meses. Miguel, perdona que te interrumpa. Tenemos que ir cerrando porque nos quedan 3 minutos. Es que yo sé que esto da para 3 horas, pero cariño, me pagan 50. A ver, esto es importante. Os voy a dar un turno a cada uno para que podáis expresar sucintamente, o sea, es decir, de forma reducida, qué medidas le propondríais al ministro de Sanidad, al Ministerio de Sanidad, que es, bueno, tal, y que os gustaría que se hiciera distinto. Empieza por allá. Mientras que piensas. A ver, que aquí, o sea, yo lo que haría, o sea, para empezar, que lo que me ha tocado más es en plan las medidas sanitarias que se llevan en los centros de estudio, que han sido realmente insuficientes. Justo el rector de la Universidad Complutense ha dicho que no tienen suficiente dinero en presupuesto para limpiar como se debe ser según la normativa. O sea, ahí falta mucho más apoyo a los centros de educación, que es por comunidades autónomas. Al final se tiene que apoyar para que realmente se pueda garantizar que incluso sin ir a ocio o solo por intentar estudiar, podamos estar seguros y no preocuparnos de que nos vamos a contagiar también nomás por ir a clase. ¿Rafa? Pues yo básicamente lo que les diría es, por favor, abrid las discotecas, aunque sea por zonas, con aforos, con más control y aumentad las multas. Es decir, como pillemos una discoteca que no se cumplan restricciones, cerrada 6 meses. Y punto. Pero hay que abrir las discotecas, porque si habéis escuchado mis turnos, para la economía son súper importantes. Ignacio. Bueno, espacios abiertos y espacios abiertos, lo que dicen los científicos.
y romper una lanza en favor de la gente, en este caso los abuelos, que parece que son los grandes olvidados ahora en la pandemia. Muchos de ellos también están sufriendo la salud mental y un problema mucho más grave en nuestro país que pronto explotará, como es la soledad, y parece que somos aquí el centro del mundo de los jóvenes cuando no es así. Raúl. A mí hay una peli que me gusta mucho que es La En, El Odio, que dice una cosa así como lo importante no es la caída, es el aterrizaje. O sea, y ahí es donde vamos a ver cómo acaba esto. O sea, necesitamos una sanidad con más recursos, una educación con más recursos, necesitamos, pues, por ejemplo, que amplíen el número de psicólogos y de psiquiatras en la sanidad pública. O sea, es que son muchas cosas. Necesitamos espacios de ocio que estén controlados, como dice Rafael y tal, porque necesitamos que nuestra caída no sea tan dura en la economía y en lo social y en lo personal. Irenita. Bueno, yo es que, o sea, igual que decía que ser joven es una movida, tomar decisiones ahora lo veo otro movidote y la verdad no me gustaría estar en su pellejo. Pero bueno, si tengo que decir algo, diría que, pues que no nos criminalicen, que piensen en los jóvenes como un colectivo que puede ser proactivo en la solución a la pandemia también. Y yo qué sé, cosas creo que básicas, ¿no? Como reforzar la sanidad, que eso también pues no solo depende del señorilla, depende de nuestras comunidades. Y bueno, pensar, yo vuelvo a decirlo, pensar en el ocio como algo mucho más allá de los bares y pensar, pues, por ejemplo, con todo el tema del deporte que se está moviendo para poder hacer deporte, porque ahora mismo, al menos en Cataluña, está todo parado, pues no sé, pensar en esas cosas que también influyen en nuestra salud mental, en nuestro ocio del día a día y que sí que se podrían hacer con las medidas que se consideren, ¿no? Miguel. Bueno, a mí me gustaría que los PCR se hicieran en menos días, que ponga más camas de UCI, ¿no? Y que refuerce todo lo que es el tema de los rastreadores. Pero de cara a los jóvenes, creo que debería de romper el mito de que no sufrimos el coronavirus, porque los médicos ya están diciendo nos están diciendo que aunque no tenemos síntomas casi o somos asintomáticos muchos, a largo plazo, en torno a un 10% de las personas jóvenes vamos a poder tener problemas de fatiga, de corazón, de infartos, problemas de concentración, ¿no? De ansiedad. Entonces, igual deberían de hacer una campaña por ahí, que nos conciencien de que hay un 10% de personas que sí que tenemos riesgo y que somos muchísimas, ¿no? Y que los jóvenes también sufrimos el coronavirus, que no solo piense que no nos afecta. Paula. Bueno, yo partiendo de la base que estamos todos y todas bien jodidos, más recursos para sanidad, para la investigación y que dejen de ligar la palabra irresponsabilidad con juventud. Totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir, sí, de hecho... Te la ha quitado, no me líes. Algo así dije, mira, cuando me toque lo voy a petar con esa frase. A ver, a lo mejor también fomentaría un poco más la información correcta, porque es que yo, claro, cuando estábamos en cuarentena, que escuchaba información por aquí, información por acá, la tele decía algo, otro canal de televisión decía otra cosa, entonces a lo mejor incentivar un poco la información real, ¿no? Y bueno, como ha dicho, no relacionar la palabra juventud con foco. ¿Por qué? Porque a lo mejor se piensan que la juventud es eso porque a lo mejor son un poco menos capaces de saber las consecuencias que puede traer, ya que, por ejemplo, si dicen, no, a partir de ahora los calvos son no sé qué, entonces una persona que no es calva le dice, bueno, pues los calvos que se jodan, los calvos, ¿sabes? Me da igual, pero en realidad yo no me metería en el saco, como decía pues mi amigo Ignacio, que todas las personas que van a fiestas o discotecas son irresponsables porque a lo mejor pueden beber y se vuelven locos y no sé qué, pues no meter a todo el mismo... O sea, yo creo que deberíamos hablar todos en general, tanto juventud como personas mayores, y ya está. Pues amén, así ha sido la cosa. 9 de la noche nos tenemos que ir, pero vamos, a marchas forzadas a nuestras casas ya. Esperamos que os haya gustado, ya sabéis que lo podéis ver aquí, por supuesto podéis seguir comentando por aquí debajo toda la restra de movidas que queráis. Twitter, Instagram y bueno, pues ya está. Pues no tenemos Patreon todavía, Twitch, todas esas cosas no, pero todo se andará. Esperamos que os haya resultado interesante. Muchísimas gracias a todos los invitados que han estado hoy con nosotros. Hablan de puta madre y yo me voy de verdad, o sea, con el orgullo de la juventud por bandera. Di que sí, la juventud no es irresponsable y no toda ella al menos. Venga, hala, Pedro J, invítate unos jamones o qué. Hala.